Bien, doy gracias al Señor. Estoy acostumbrado a incluir también a mi esposa, pero doy gracias al Señor por este tiempo, el poder tener este momento de hablar de la palabra del Señor. La semana pasada estuvimos eh, en la reunión de confraternidad, como le decía nuestro hermano Esteban, con Maipú, y Matías nos estuvo exhortando sobre la identidad del creyente, cómo debe vivir, qué es un creyente y cómo debe de andar. Y creo que el mensaje de hoy tiene mucho que ver también con eso, pero me gustaría ahondar específicamente en, si yo les pidiera a ustedes una definición de lo que es el amor, ¿cómo la definirían? Si yo te pregunto, ¿qué es el amor? ¿Cómo lo defines? Hay unas canciones que dicen que es una magia y no sé si necesariamente es muy acertada, pero si además de eso, de la definición que yo te pido que tú desarrolles de amor, si te pido que agregues qué importancia tiene el amor en lo que tú haces, en tus acciones, en tu comportamiento día tras día. ¿Qué relevancia tiene el amor en lo que tú haces? Pensemos, la definición del amor y lo que nosotros creemos del amor es importante en lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Bueno, si esto lo preguntamos a una asamblea, ya sea de un montón de gente de diversos credos, quizás muchos tendrían algunas definiciones, algunas basadas solamente en el sentimentalismo, otros en el racionalismo, otros solamente por la lógica, quizás otros eh, filosóficamente, etcétera. Pero eh, lo que sí se da mucho en la sociedad es que lo que justifica muchas veces lo que nosotros hacemos es el amor. No importa si está bien lo que amamos o lo que no amamos, si amamos y si decimos que amamos, eso justifica lo que yo quiero hacer o a qué quiero dedicarme. El texto de hoy es un poco conflictivo y quizás muchos lo podrían tergiversar porque vamos a estar hablando del amor. Vamos a estar hablando de lo que es el amor según Dios y de lo que el amor implica para los mandamientos de Dios, de lo que el amor implica tanto para el corazón del creyente como para el vivir del creyente, y así también lo que define en cuanto el carácter de su ley, el carácter de sus mandamientos, el carácter que refleja él. Bien, sabemos que estamos en el libro de Marcos, estamos en el capítulo 12 aún, y vamos a desarrollar unos versículos de ese capítulo, pero debo de recordar que estamos en los días previos, en horas previas a que el Señor Jesucristo ya celebre la Pascua y sea encarcelado para ser crucificado. ¿Ya? Y el texto que vamos a hablar hoy, que antecede a esos hechos, nos va a estar diciendo lo siguiente. Y lo que nos va a decir es que el mensaje central de Dios que encontramos en la Biblia y en el Evangelio es que manda que le amemos con todo nuestro ser y que amemos servicialmente al prójimo. Toda la Biblia, el Evangelio, los mandamientos apuntan a esa dirección. El mensaje central de Dios que encontramos tanto en la Biblia, a lo largo de la Biblia y en el Evangelio, es que manda que le amemos con todo nuestro ser y que amemos servicialmente al prójimo. Bien, y vamos a darle lectura a este texto que se encuentra en Marcos 12, de los versículos 28 al 34. Acompáñenme allá. Marcos 12, de los versículos 28 al 34. Dice así, tiene como subtítulo el gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y agrega, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con
toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bien, titulé este sermón, bueno, tenía muchos nombres que me hubieran gustado colocarle, pero creo que el más apropiado es: ama al Señor tu Dios. Ama al Señor tu Dios. Y va a tener tres puntos. Y el primer punto es el primer mandamiento de todos. El primer mandamiento de todos. El segundo punto es el segundo mandamiento. Y el tercer punto, estar cerca del reino de Dios. Bien, y para ir al primer punto me gustaría que oráremos al Señor. Bien. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti a agradecer tu misericordia, agradecer esta oportunidad de poder hablar de tu palabra, de poder escuchar tu palabra, y oro para que seas ayudándonos a entenderla, Señor, y a reconocer que por medio de tu palabra quedamos expuestos, quedamos al descubierto, porque es cosa de pensar de cuánto te amamos, de cuánto amamos al prójimo, y claramente vemos que si no es por tu gracia, Señor, estaríamos destituidos y condenados al infierno. Pero gracias por tu gracia, Señor, que nos salva, que nos enseña, que nos capacita, que nos hace ver la importancia de tu amor, del amor tuyo que nos entregaste y del amor que debemos de tener en nuestros corazones. Oro, Señor, para que seas iluminando nuestras mentes y transformando nuestros corazones. Señor, transforma nuestras vidas. Señor, no queremos ser igual. Si hay alguno que quiere seguir igual, Señor, convéncele de que debe de cambiar. Señor, ayúdanos y oro solamente para que tu Espíritu obre, no mis palabras, sino que tu palabra. Oro en el nombre santo de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a ir a nuestro primer punto, que es el primer mandamiento de todos, y esto va de los versículos 28 al 30. Versículo 28 al 30. Dice así: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y vamos a quedarlos ahí porque es importante notar algo que está expresando este texto. ¿Qué es lo que está expresando este texto con la intención que lleva este escriba? Si vemos el pasaje anterior de Marcos y el pasaje anterior que estuve enseñando sobre la pregunta de la resurrección, y dije que era uno de los últimos temas que le habían estado preguntando al Señor para tentarlo y para probarlo, para atraparlo y desacreditarlo. Bueno, perdón por agregar tantas cosas, pero había dicho que había ocurrido eso. Pero si se dan cuenta, el texto está diciendo que este rabino, este escriba, vio que el Señor Jesucristo estaba respondiendo bien. Entonces, esto fue algo improvisado de él. Dijo: bueno, le nació a él, voy a preguntarle sobre qué es lo que él piensa sobre la estructura de nuestra religión. Voy a preguntarle cuál es el mandamiento donde se desarrolla toda nuestra estructura religiosa y el judaísmo. Ahora, es necesario hacerles saber que el judaísmo en este entonces ya reconocían no solamente 10 mandamientos, nosotros nos quedamos en los 10 mandamientos de Moisés, ya que Dios le entregó en el monte Sinaí, pero aquí habían 613 mandamientos que los rabinos habían considerado importantes
para cumplir 613. En la totalidad eran 613. Si tú no cumplías uno de ellos, o quedabas fuera del servicio levítico, fuera del servicio sacerdotal, o simplemente quedabas fuera como un pecador que no tenía arreglo y que tenía que hacer muchos holocaustos para encontrar el perdón y muchas ofrendas de paz para ofrecérselas al Señor. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre después? ¿Qué es lo que ocurre después? Que hay una división, que separa un grupo de mandamientos como los más importantes y otro grupo de mandamientos que no eran tan importantes, que no eran prioritarios y otros que eran secundarios. Entonces, basados a eso, es importante que ustedes tengan eso en mente, porque lo que está preguntando el escriba se está refiriendo a eso. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y también pensando en qué categoría lo iba a dejar. Si lo va a dejar en la categoría de este grupo de mandamientos que son para ellos los más importantes, que se deben de cumplir sí o sí, o en el grupo de los mandamientos que son secundarios. De todas maneras, siempre cuando se le hacían preguntas al Señor Jesucristo, siempre cuando se le hacían estos tipos de preguntas era para ver qué tan ortodoxo o qué tan recto en su conocimiento era, qué tan sabio es. O sea, yo vi que respondió bien, pero vamos a preguntarle algo un poco más profundo y que tiene que ver un poco más con la espiritualidad, con el corazón de la fe, con el corazón de la fe. Ahora, lo que está señalando cuando dice el primero, cuando vemos aquí, dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? No está queriendo decir en la enumeración o en el orden que se fueron dados. Le está diciendo cuál es el más importante, cuál es el mayor de los mandamientos. Y de hecho en otros evangelios se habla del corazón de la ley. ¿Cuál es el corazón de la ley? Entonces, eso es lo que está presentando. No es como número, no es una lista. El primero es la orden de llegada, no. ¿Cuál es el primero? El que encabeza, el preeminente, el que está en lo más alto y que no se puede olvidar y que no se puede perder de vista. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces el Señor Jesucristo, vemos su respuesta en el versículo 29 y 30. Dice así. Perdón. 29 y 30 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y vamos a ir ahí, primero. El Señor responde teniendo en mente la claridad en cuanto a lo que el Señor mismo había revelado al pueblo de Israel. Está citando el Señor Jesucristo algo, una oración y un mandamiento que se le conoce como la Shema. ¿Ya? ¿Por qué lo menciono? Porque es muy conocido en el judaísmo que se repita la Shema, que es oír. Por eso dice, oye Israel. Se le puso este nombre, Shema, en hebreo. Ahora, esta es una cita de Deuteronomio 6. Así que si me acompañan a Deuteronomio 6, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 6. ¿Qué dice? Exactamente lo mismo. 6:4. Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué dice más abajo? Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si se dan cuenta, no estamos hablando de los 10 mandamientos. Esto fue posterior. Pero aún así sigue siendo el más importante. Porque si tú amas al Señor, obviamente vas a cumplir con el primero de los 10 mandamientos. Vamos a Éxodo 20. Vamos a Éxodo 20. Versículo 3. Bueno, vamos del 1 mejor, para que tengan un poco más de contexto. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Se lo está diciendo al pueblo de Israel. De casa de servidumbre. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Solo eso. Si tú amas al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, para ti el Señor vas a reconocer que es único, que no existe otro, que no hay nadie como Él y que como persona es uno. Esto está hablando tanto de la existencia de Dios y así también de que no hay otro Dios. O sea, su naturaleza es única. No hay otro Dios verdadero, solamente Él. Y es uno, nadie más. Si amas al Señor, tú vas a cumplir con el primer mandamiento, por eso no vas a tener otro Dios delante de ti. Entonces el Señor Jesucristo bien responde, está citando eso y algo que el pueblo judío aceptaba, el pueblo de Israel aceptaba, no era algo extraño, no era una doctrina extraña. Por eso también es una razón por la que odiaran a Jesús tanto, porque él se declaraba hijo de Dios, lo que le hacía igual a Dios. Y porque es verdad, es hijo de Dios y es Dios, es Señor. Entonces por eso lo odiaban. Y entonces el Señor Jesucristo responde esto. Jesús confirma con sus palabras, con esta cita, con esta respuesta, que realmente todo judío, todo israelita que realmente creía en el Señor, que le había obedecido en fe, que tenía en su corazón la ley de Dios, declaraba esta verdad, que el Señor es uno y que todos deben de oírlo. Oye tú, tu Dios es uno. Eso es lo que está diciendo. Y todo judío, todo israelita debía decirlo. Todo debía de creerlo. Todo verdadero judío, todo verdadero israelita. Y lo debían de repetir no solamente una vez al día, sino en la mañana, en la tarde y también en la noche. ¿Ya? Ahora el versículo 30 dice exactamente lo que nosotros acabamos de leer en Deuteronomios 6, 4 o 5. Y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Es una respuesta, pero es necesario que la entendamos por partes separadas, porque aquí agrega varias como aptitudes o características, cualidades o composición del ser humano, para decir que tú debes de amar al Señor con toda tu existencia. Ahora, es necesario decir que cuando hablamos de la mente, ¿cómo se hace el amor de Dios presente en nuestra mente? ¿Cómo se hace presente Dios en nuestra mente? Por conocer su palabra, por pensar en Él, por meditar en Él, por llenarte de Él en tus pensamientos, en lo que sabes, en lo que no sabes, de llenarte de Él. ¿Cómo se llena mi mente? ¿Cómo se llena mi corazón de Dios? ¿Cómo se hace presente este mandamiento en mi corazón? Ya tenemos la parte intelectual de la mente, ahora la parte emocional, sentimental del ser humano también es importante. Por eso dice corazón, y el corazón en términos judíos apunta a la combinación perfecta de lo que sentimos, de lo que se genera en nosotros como un sentimiento, juntamente con el pensamiento y la razón. El corazón une las dos cosas. Si tú desprecias una de las dos o levantas una por sobre otra, estás errando y estás mutilando el diseño de Dios para este mandamiento. Si tú amas al Señor con toda tu mente y desprecias el corazón de cómo tú debes de sentir por Dios, estás distorsionando el diseño de Dios para esto. Debes de amarlo tanto con intensidad en tu mente, con lo que sabes de Él, con lo que sientes. Y eso ya es un asunto complicado, porque no siempre estamos contentos y felices y no siempre estamos muy ávidos, muy fervorosos, muy animados por Dios. Y eso a veces podemos estar muy animados, pero no quiero leer la Biblia. Entonces, estamos siempre en un vaivén. Y por eso es importante recitarlo constantemente. Ahora, cuando te dice todas las fuerzas, es que tú pones de tu esfuerzo. Pones de tu esfuerzo para amarle. No es algo que se genera automáticamente, si no, no sería un mandamiento. No estaría en imperativo decir,
Tú no lo estás haciendo, debes de hacerlo, si no, no sería un mandamiento. Entonces, es fuerte hablar de los mandamientos del Señor y sobre todo cuando hablamos del amor, porque ¿quién ama perfectamente al Señor? Y eso es lo que está diciendo, tú debes de amarle de manera perfecta. Tú debes de amarle con la integridad de tu vida. Debes de amarle con todo lo que tú eres, con todo lo que tú haces, con todo lo que sientes, con todo lo que piensas, con todo lo que conoces, con todo lo que razonas, con la lógica que tú llevas en tu mente y cómo llevas tu vida. Porque cómo llevas tu vida es un proceso de pensar, de conocer, de decidir. Y eso no es automático. Tú razonaste, tú pensaste, o al menos se hizo el intento. Entonces, el uso de estos términos, más que ser intercambiables los unos con los otros, está buscando simplemente que el alma entera, la vida entera del ser humano, sea entregada a Dios, sea entregada a Dios. Y frente a eso, es importante que podamos pensarlo de una forma siguiente, de una forma siguiente. Hay un dicho que me lo dijeron muchas veces, eh, eran chistes antes de casarme, es como, mi mujer se casa conmigo, pero yo no me caso con ella. O sea, mi esposa se amarra a mí, pero yo no me amarro a ella. ¿Eso está bien? No, no tiene lógica. Si mi mujer se casa conmigo, yo también me estoy casando con ella. Esto es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. No podemos amarrar la mente, no podemos amarrar el corazón, no podemos amarrar nuestras fuerzas y separarlas. No podemos. Ahora, es necesario también que a raíz de eso pensemos en lo siguiente. Cada vez que nos acercamos a Dios, cada vez que tú te acercas a Dios, hermano, debes esforzarte por entender la base en la que se unen todos los mandamientos, y es el amor, como ya lo vemos. El amor es el más grande mandamiento, el amor a Dios. Es el mayor mandamiento que debe de obediencia a nuestra vida. Si tú no obedeces eso, si no consideras que es importante, van a pasar varias cosas y las voy a describir en un momento. Pero tanto como tú y como yo, tanto como tú y como yo, debemos hacernos la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante que tenemos hoy en tu vida? Para ti, ¿cuál es el mayor mandamiento que Dios está mandando obedecer hoy, antes de haber escuchado que el mayor mandamiento es el amor? ¿Cuál mandamiento habrías dicho? Lo que el Señor te está diciendo es que el mayor mandamiento que debes de obedecer hoy es amarle a Él con toda tu fuerza, con toda tu vida, y rendirte a eso. Porque no mentir, no robar, no codiciar, te van a convertir solamente en hechos religiosos. Solamente te vas a comportar como una persona correcta, pero no realmente como alguien que está obedeciendo el amor de Dios, no alguien que está obedeciendo a la fe del Evangelio. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Se dan cuenta la diferencia? Si tú no amas al Señor, si tú cumples un mandamiento, lo vas a hacer religiosamente. El motivo del por cual tú no robas, el motivo del por cual tú no mientes, o no quieres mentir, o no quieres pecar, es porque amas al Señor. Amas al Señor. Si no lo amas, si no lo amas, se pueden dar varias cosas. Preguntarte a ti mismo, ¿soy creyente? Porque un creyente ama al Señor. Mal, imperfectamente, reconoce que lo ama mal, sí, pero le ama. Ahora, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta día a día? ¿Es el mayor mandamiento de Dios? ¿Tu meta es amarle a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón? ¿Esa es tu mayor meta? Bueno, te animo a que sí lo sea, porque es el mayor mandamiento. Es el corazón de la ley y es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio. Y yo dije que iba a comentar qué es lo que pasa cuando nosotros
cumplimos los mandamientos solamente por cumplirlos. Y lo acabo de explicar hace unos momentos atrás, pero creo que es importante reforzarlo. Si tú cumples un mandamiento, si lo obedeces sin amor, eres meramente religioso. Pero si lo obedeces por amor, estás en una comunión con Dios. Bien, vamos a pasar a nuestro segundo punto, que va de los versículos 31 al 33. Dice así, y el segundo, está respondiendo el Señor Jesucristo, ya respondió cuál es el mayor mandamiento y ahora presenta cuál es el segundo mandamiento más importante. Recuerden que el primer mandamiento no significa en el orden que se generaron, sino en la importancia, en la preeminencia, en el lugar que le corresponden. De ahí se desprenden todos los demás mandamientos. El segundo dice, es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y aquí vemos que Jesús llevó un poco más allá la pregunta y su respuesta. Los fariseos habían identificado realmente la importancia del amor a Dios, sí, pero tenían que también darle la importancia del amor al prójimo, porque los fariseos se aprovechaban de las circunstancias de las viudas, de los huérfanos, se aprovechaban de los pobres. Se aprovechaban de los pobres. Se aprovechaban de los pobres en sus bienes. Muchas veces quedaban como guardas de las viudas, pero no siempre eran tal el trato que les daban. Se aprovechaban porque les quitaban sus recursos, les quitaban sus bienes como supuestos guardas. Entonces, ellos decían, nosotros amamos al Señor. Pero el Señor Jesucristo le dice, ok, aman al Señor, pero este mandamiento también es importante porque viene del corazón de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor lo dijo. Entonces, lo que estaba diciendo esto es también ley de Moisés. También fue recibido por Dios. Y muestra también el mismo carácter benevolente, compasivo de Dios. Compasivo de Dios. Ahora, cuando hablamos de prójimo, no pensemos en el prójimo solamente como un ente abstracto. Si uno piensa en el vecino, piensa en tu hermano, piensa en tu mamá, piensa en tu abuelita, piensa en tu sobrina, piensa en tu amigo que no es creyente, en tu amigo creyente. Y no vamos a entrar en el debate si es necesario tener amigos no creyentes o no, pero el punto es eso, si tú le llamas a alguien amigo, tienes que amarle, si consideras que es un conocido, tienes que amarle, es tu prójimo, no importa quién, es tu prójimo, tienes que amarle, te caiga bien, te caiga mal, tienes que amarle. Ahora el escriba responde a esto, ¿ya? Y miren, profundiza y amplía un poco más la descripción que dio el Señor Jesucristo. Y esto es interesante. Esto es interesante porque mire lo que dice el versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho. No es necesario profundizar en decir por qué le estaban diciendo maestro, simplemente porque él enseñaba, no porque le estuvieran dando un reconocimiento de autoridad en medio del pueblo, sino porque enseñaba. Y era un falso halago. Entonces, ¿qué dice? Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. O sea, es verdad, la Shemá, estoy de acuerdo contigo, y es lo que todo judío debe decir y reconocer, que Dios es uno, es único, y que no hay otro Dios verdadero. Versículo 33, y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba está entendiendo perfectamente este rabino, porque no solamente este maestro, no solamente transcribía la ley, sino que también opinaba, también comentaba de lo que es la ley. Él entendía que los asuntos morales están por sobre los ceremoniales. ¿A qué nos referimos? Si yo voy a la iglesia, para traducirlo al lenguaje de hoy, si yo voy a la iglesia, pero soy un ogro en la casa, eres un hipócrita. Si yo delante de la congregación oro,
pero al final en privado no me compadezco de las personas que están pasando la mal en el día a día, soy un mentiroso. Eso es lo que está diciendo. O sea, no importa cuán recto tú seas en tus ceremonias, por eso dice sacrificios y holocaustos. Es mejor, y el Señor Jesucristo, ¿por qué lo estoy afirmando como verdad lo que está diciendo el escriba? Porque es verdad lo que está diciendo. No está respondiendo mal. Tú puedes hacer todos los mandamientos habidos por haber por forma y por religiosidad y porque te vean y porque el culto sale maravilloso. Se toca bien, se canta bien o se canta mal o lo que se haga, se pasa la ofrenda, se ora en público. Pero si finalmente no estás amando, eso no te sirve de nada. Eso es lo que está queriendo decir. Y es verdad. Miren lo que dice el Señor Jesucristo un poco más en el versículo 34. Jesús dice, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Dijo que estaba bien, ha respondido sabiamente, has entendido, le has amado al Señor con tu mente, muy bien. Pero ¿qué pasa con su corazón? Bueno, antes de responder eso, lo que el Señor Jesucristo está diciendo, el amor no es algo, el amor es todo para la vida del creyente. El amor es todo para la vida del creyente. Tú debes de procurar amar a Dios. Debes de procurar amar a tu prójimo, a tus hermanos, a tus hermanas. Debes de amarle. Si amas al Señor y no amas a tu prójimo, Juan en su epístola dice que eres un mentiroso. Y no solamente a las personas que nos caen bien, con las que tengo afinidad. Amar a los perdidos. Y no pensemos en los abstractos. Piensa en alguien que no conoce al Señor y que necesita al Señor hoy. Y por más que sea arrogante, piensa en él o en ella. Piensa en tu familia que no es creyente. Piensa en eso. ¿Amas a esas personas? ¿Oras por ellos? Y eso es importante. Eso es lo que debes de hacer día a día. El amor al Señor no se va a reflejar solamente con que vayas a la iglesia y levantes una canción, sino realmente que vivas en el amor y te relaciones el amor con todos. Y saben, vean 1 Corintios 13. Vamos a 1 Corintios 13. Y esto es exactamente lo mismo. Está exactamente lo mismo. Dice la preeminencia del amor. Dice así, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, soy metal golpeado y que hace bulla nomás. Nada más. Un címbalo que retiñe. Si yo tuviese profecía, entendimiento de toda la escritura y entendimiento de todas las cosas que están por venir, si entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. O sea, tú puedes tener una causa muy elocuente. Muy elocuente. Pónganse que en el caso de que yo muero de una enfermedad muy grave y yo dejo un testamento, una orden, a quien me vaya a enterrar, que me quemen, porque no quiero que ese virus se esparza. Si eso lo hice solamente por un reconocimiento mío, para que digan, oh, el Walter lo hizo bien, muy bien. Pero si no lo hacía por amor, de nada sirve. De nada vale. Quédense con esto. Si no tengo amor, nada soy. Si no tengo el amor del Señor para perdonar, para edificar, para dar mi vida en servicio a los demás, para transmitir el Evangelio, para soportar la presión cuando yo estoy transmitiendo el Evangelio, nada soy.
si no estoy dispuesto a sufrir para que el Evangelio sea dado a conocer, si no estoy dispuesto a sufrir en mi propia vida para agradar al Señor, llamarle con todas mis fuerzas, nada soy. Nada soy. Y es un mandamiento. Por eso es el ánimo de esta enseñanza. Por eso el ánimo de esta enseñanza. Y quiero que sientan el peso que estoy tratando de experimentar yo, porque si pienso en cuánto amo al Señor, hermano, no estoy aquí para mentir ni tener una apariencia de que el hermano Walter ama al Señor por sobre todo. No. Cada vez que pecas, hermano, hermana, cada vez que tú pecas, es una ofensa al amor del Señor. Entonces, esta es la verdadera definición del amor. Buscar el bien del otro. Dar tu vida por el otro, así como lo dio el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los estándares del Señor para amar? Bueno, veamos el versículo siguiente. Y este es el punto 3. Estar cerca del reino de Dios. Y lo voy a resumir así. Entender que debes de amar, pero no estar comprometido y en plena relación con el que debes de amar, es entenderlo de lejos. Es creer que estás entendiendo realmente la voluntad de Dios. Pero si no amas a quien te dio el mandamiento, solamente estás cerca. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Respondiste sabiamente. El Señor demanda amor. ¿Pero por qué razón me hiciste esta pregunta? ¿Porque quieres conocer a quien amas de verdad? ¿Porque me debes de amar a mí? No me hiciste esa pregunta con ese propósito. Por eso te puedo decir, sabio eres en cuanto has entendido parte de la Biblia. Pero ¿sabes qué más? Estás lejos del reino de Dios. Y nadie más quiso hacerle pregunta. El Señor termina respondiendo esto. Por eso es necesario no solamente entender la demanda del amor del Señor, sino que también entender a quién debe de amar. Y para eso era lo que iba a venir en días posteriores. Cristo, su vida, su muerte, su entrega. Nosotros conocemos cuál es el amor de Dios, que Cristo vino a morir por los pecadores. Amó a los enemigos de Él, a los enemigos de su reino, a los que estaban enemistados con Él, porque saben, antes de ser hijos de Dios, ustedes y yo éramos enemigos de Dios, y no es porque Él envía a su Hijo para salvarnos de su ira, seríamos consumidos como enemigos y viles traidores. Y ese es el amor de Dios. Y ese es el amor de Dios. Es un amor que fue manifestado a personas que no lo merecían, cuando estaban en una condición que podrían haber tenido todo para ser condenados. Y aún así hizo todo para que su justicia sea sobre él y nosotros podamos ser perdonados. El justo se hizo pecador para que el pecador sea contado como justo. Y tomó todo el precio para conseguirlo. Ese es amor. Hermanos, para terminar, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones cuando le conocimos a Él. Romanos 5:5. Romanos 5:5. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Así que tienes el amor de Dios en ti, si eres creyente. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a buscar al Señor para ser más recto? ¿O para llenarte del amor y así ser recto? ¿Se dan cuenta? La base de todos los mandamientos es amar a Dios. Que el Señor les bendiga, el Señor nos ayude y que nos lleve a arrepentimiento si es necesario. Así que vamos a terminar orando. Padre, en glorioso nombre de Jesús, venimos a ti, agradeciendo tu misericordia, agradeciendo tu gran bondad, agradeciendo tu compasión, agradeciendo tu infinito y eterno amor. Un amor que excede todo conocimiento, un amor que va más allá de nuestro entendimiento, un amor que sale sobre todo y que rebalsa nuestra vida, Señor, que así sea.
Ayuda que nuestra meta de crecer en el conocimiento sea crecer en el amor. Y eso es una obra de tu Espíritu. Señor, ayuda que tu palabra sea ayudándonos a crecer en el amor, Señor, porque nos amamos más a nosotros mismos y no amamos al resto. Amamos más nuestros deleites y nuestros deseos más que tu gloria, más que tu voluntad. Ayúdanos a crecer, Señor. Y esto no es simplemente decir que hacemos todo mal. Muchas veces sí pecamos y vergonzosamente, pero es necesario ver los estándares que tú has establecido y sufriste una muerte cruel. Señor, no queremos pecar más como lo hacíamos antes, sino queremos agradarte a ti y vivir santamente. Perdónanos, Señor, si no te amamos con todo lo que somos, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra voluntad, con nuestra fuerza, Señor. Ayúdanos a ser sabios para dirigir nuestro esfuerzo hacia ti, nuestra mente hacia ti, nuestro corazón hacia ti. Señor, perdónanos cuando te sacamos del centro y nos amamos más a nosotros. Señor, ayúdanos a adorarte con todo lo que somos y que sea eso sinónimo de amarte. Considerar tu palabra un medio para amarte, para adorarte, para exaltarte. Señor, necesitamos que tu iglesia crezca en amor y necesitamos que tus jóvenes, tus señoritas, crezcan en amor. Si crecen en amor, van a crecer en tu palabra. Si crecen en tu palabra, van a crecer en la llenura y en el andar en tu Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, si somos débiles, mas fortalécenos ahí. Oramos todo en el glorioso nombre de Jesús. Amén.